Hola hermanos, Dios les bendiga. Vamos a comenzar este día 28 de febrero, prácticamente último día de febrero, nuestro culto dominical. Eh, Mandamos un caluroso saludo, un abrazo muy fuerte por parte de la familia Maldonado García y también por la familia Maldonado Olvera. Hoy vamos a tener el cuarto punto calvinista. Seguramente ya leyeron eh, el texto que se encuentra en Juan capítulo 6 y vamos a estar meditando sobre este cuarto punto, que es la gracia irresistible. Les pido, queridos hermanos, a que abran sus Biblias y leamos ahí el, el, de los versículos 32 al 48. Yo voy a darle lectura, seguramente ustedes ya lo leyeron, pero vamos a leerlo y después hacemos una oración. Dice así la palabra de Dios. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la verdad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y será todo enseñado por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Oremos, hermanos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti, rogándote tu dirección, rogándote, Señor, tu sabiduría, tu conocimiento, a través de tu Espíritu Santo que nos sea dada, Padre bendito, para entender, Señor, y comprender mejor esta palabra tuya, Padre. Te ruego, Señor, que nos ayudes, nos fortalezcas y que podamos, bendito Padre, eh, ser llevados por tu bendita palabra, ser guiados e instruidos por la misma, Señor. En tus manos estamos, bendito Señor. Quita de mí todo aquello que pueda impedir, Padre Santo, que comunique bien tu palabra. Señor, ayúdame, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, me fortalezca, me dé palabra, Señor, y que salga de mi boca palabra tuya solamente. En el nombre glorioso de Jesús, te lo rogamos, Señor. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a entrar de lleno a este tema de la gracia irresistible. Bueno, una vez más, este cuarto punto de la creencia del sistema calvinista es el resultado lógico de todo lo que hemos visto anteriormente. Si los hombres son incapaces de salvarse a sí mismos debido a su naturaleza caída, y si Dios se ha propuesto salvarlos y Cristo ha consumado la salvación de ellos, entonces se deduce por lógica que Dios debe también proveer los medios para llamarles
a los beneficios de la salvación que Él ha obtenido para ellos. Sin embargo, el sistema calvinista de teología, aunque profundamente lógico, es mucho más que un mero sistema lógico. Es un sistema de creencia, de creencia bíblica pura, que se encuentra firmemente apoyado y solamente en la palabra de Dios. Entonces, la doctrina de la gracia irresistible no es un invento de los hombres que redactaron los 5 puntos calvinistas allá en aquel sínodo de Dort, sino es la manifiesta revelación de la santa palabra de Dios. Por ejemplo, Romanos 8:30 escribe el apóstol Pablo: y a los que predestinó, a estos también llamó. Es decir, Dios no solo elige a los hombres y mujeres para la salvación, Él también los llama a todos aquellos que Él ha elegido. Nos hemos preguntado o nos preguntaremos en este momento qué significa o qué quiere decir gracia irresistible. Nosotros sabemos que cuando el Evangelio es predicado en la iglesia o al aire libre o a través de la palabra de Dios cuando es leída, no todas las personas hacen caso a su llamado. No todas las personas llegan a ser convencidas de sus pecados y de su necesidad que tienen de Cristo. Esto explica el hecho de que hay 2 tipos de llamamiento que en algún momento ya hemos platicado, que en algún momento ya hemos comentado. Existe un llamamiento externo y también un llamamiento interno. El llamamiento externo puede ser descrito como aquellas palabras que el predicador o la persona que está llevando el evangelio a las otras personas está pronunciando. La palabra del predicador, y este es el llamamiento cuando es realizado, puede obrar, este llamamiento puede obrar de diferentes maneras, en decenas de diferentes corazones, produciendo diferentes resultados. Sin embargo, hay una cosa que este llamamiento no puede hacer. No afectará la obra de salvación en el alma pecadora. Para que la obra de salvación sea forjada en el alma, el llamamiento externo debe de ir acompañado del llamamiento interno. El llamamiento interno es el que el Espíritu Santo hace, porque Él es el que convencerá del pecado, de justicia y de juicio, como dice en Juan 16:8. Y cuando el Espíritu Santo llama por su gracia a un hombre, a una mujer, a una persona joven o niño, este llamamiento es irresistible. No se puede revocar, no lo puede uno rechazar. Es decir, este llamamiento no puede ser frustrado porque es la manifestación de la gracia irresistible de Dios. Esta enseñanza que les estoy diciendo es sustentada en varias partes o en muchas partes en toda la palabra de Dios o en la palabra de vida. Como por ejemplo en los siguientes pasajes que les voy a mencionar. Quiero mencionarles solamente unos pasajes donde habla acerca de esto. Allá en el Evangelio según San Juan, que ya leímos en el capítulo 6, en el versículo 37, dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Note que son aquellos que el Padre ha dado a Cristo. No está hablando de todo el mundo, no está hablando de todas las personas, no, está hablando de los elegidos, los que vendrán a Él. Y cuando vienen a Él, no son echados fuera. El segundo, dice la palabra de Dios ahí mismo en Juan capítulo 6, versículo 44, que nadie puede venir a mí, dice el Señor Jesucristo, a menos que el Padre que me envió lo traiga. Y dice Él que yo le resucitaré en el día final.
Aquí nuevamente nuestro Señor Jesucristo está diciendo simplemente que es imposible que los hombres vengan a Él por sí mismos, sino es que el Padre debe de traerlos. En tercer lugar, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, vendrán a mí. Juan 6:45. Los hombres pueden oír el llamamiento externo, pero son aquellos que han sido enseñados por el Padre quienes responderán y vendrán a Cristo. Así como Simón Pedro, allá en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, versículo 15-17, dice, y que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí podemos ver muy claramente cómo Dios mismo es el que se revela y el que le revela las cosas a los seres humanos, solamente a los que Él ha elegido. En cuarto lugar, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios, escribe el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8:14. Pero también, en quinto lugar, dice allá el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 15, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Nuevamente volvemos a ver ahí la elección que hace Dios, como Él nos dice allá en Romanos, a los que predestinó, a estos también llamó. Y nuevamente aquí en Gálatas está diciendo lo mismo, que le apartó desde el vientre de su madre y lo llamó por su gracia. El apóstol Pedro también hace mención de esta elección, de este llamamiento irresistible, allá en Primera de Pedro 2:9. Dice la palabra santa, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. También ahí en Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Ahí podemos ver cómo en todos estos textos estamos escuchando ese llamamiento, estamos viendo esa elección, estamos viendo esa gracia irresistible, ese llamamiento irresistible. Allá en el libro de los Hechos, hay una ilustración muy buena, donde se puede ver ese llamamiento eficaz. Dice, ciertamente una ilustración noble de esta enseñanza de la gracia irresistible o llamamiento eficaz es el incidente que leemos en Hechos 16, del 13 y 14, dice la palabra de Dios. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a la palabra que Pablo decía. El apóstol Pablo estaba predicando el Evangelio a un grupo de mujeres junto al río. Y mientras él estaba hablando, entonces esta mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, oyendo, el Señor le abrió el corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pablo el predicador habló a los oídos de Lidia. Ahí podemos ver el llamamiento externo. Pero el Señor habló al corazón de ella. Este es el llamamiento interno de la gracia irresistible. Estos puntos, como
Ya lo hemos visto, estos puntos que estamos viendo están en contra de aquellos puntos arminianos. Los arminianos creen que los hombres y mujeres tienen la capacidad de resistir el llamado del Evangelio de Dios. Y así lo hacen. Y por lo tanto ellos se oponen diciendo que no puede haber tal doctrina de la gracia irresistible de Dios. Nosotros creemos que el hombre y la mujer no solo pueden resistir el Evangelio de Dios, como de hecho lo hacen, sino que también debido a su naturaleza caída, deben de resistir el Evangelio de Dios. Por lo tanto, es necesaria la existencia de la doctrina como la doctrina de la gracia irresistible. En otras palabras, nuestras almas deben de ser puestas bajo una influencia más grande que nuestra propia naturaleza, más grande que nuestra propia resistencia. O de lo contrario, estamos destinados a ser condenados para siempre, puesto que el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales de Dios, como comenta el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 2 versículo 14. Hay tres grandes fuerzas que trabajan en la obra de la salvación del hombre. La primera de ellas es la voluntad del hombre. La segunda es la voluntad del diablo. Y la tercera es la voluntad de Dios. ¿Cuál de estas tres fuerzas tendrá la victoria? Si la voluntad de Dios no resulta victoriosa en este asunto de la salvación, entonces resulta victoriosa la voluntad del diablo, porque él es más fuerte que nosotros. Thomas Watson, un antiguo puritano del siglo XVII, describió el asunto vívidamente en las siguientes palabras. Dios cabalga con fuerza, conquistando en el carro de su evangelio. Él conquista el orgullo del corazón y hace que la voluntad, la cual se resistía como una fuerza real contra él, se rinda y doblega ante su gracia, y hace sangrar al corazón de piedra. Oh, este es un poderoso llamamiento, porque entonces algunos hombres parecen hablar de una persuasión moral, porque dicen que en la conversión de un pecador, Dios solo persuade moralmente y nada más. Si en la conversión Dios solo pudiera persuadir moralmente y nada más, entonces Él no pondría mucho más poder en la salvación de los pecadores, de lo que el diablo hace para su destrucción. ¿Cuál voluntad obtendrá la victoria? ¿La nuestra? Pero ¿acaso no se resistía, de hecho, como una fuerza real en contra del Señor? Dice allá en Juan capítulo 5 versículo 40, ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? ¿Acaso la victoria será de la voluntad del diablo? Entonces, ¿quién podrá ser salvado jamás? Puesto que la voluntad suya será siempre más fuerte que la nuestra. Pero ciertamente, este es el Evangelio que es aún más fuerte que el fuerte. Aparece conquistando y para conquistar en el carro de su Evangelio. Y él efectivamente conquista a Satanás, como también al hombre débil para la alabanza de su irresistible gracia. Como lo dice allá en el Evangelio según San Lucas. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él, le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Esta es, hermano, la doctrina de la gracia irresistible. Cuando Dios hace ese llamamiento interno, no hay persona, no hay ser humano que la resista. Como decían los arminianos, que pueden, ellos tienen la fuerza, la voluntad de resistir este llamado.
es una completa equivocación. Ante el llamado de Dios, nadie puede resistir. Entonces debemos de tener bien claro que existen dos tipos de llamado. Uno externo, que es el que hace el predicador o el evangelista, y el llamado interno, que es el que el Espíritu Santo hace a tu vida. Que el Señor te bendiga. Dios quiera y estas enseñanzas queden grabadas en nuestros corazones, para que no cualquier viento de doctrina nos arrastre y nos haga creer algunas cosas que no son bíblicas. Que Dios te bendiga, querido hermano. Nos vemos la próxima semana. Adiós.